todos, ¿cómo están? Yo soy Karina Rodríguez y quiero darles la bienvenida al podcast Diplomacia en Acción. Aquí exploraremos cómo los países dialogan, negocian y conviven en un mundo cada vez más conectado. Hoy invitamos a Arturo Abait, Megan Galvez, Itzel Ramírez y Jacqueline Valencia. Me da mucho gusto tenerlos aquí, jóvenes. Hablemos de la diplomacia. La diplomacia es una técnica, un arte, una profesión u oficio, y para llevar a cabo las relaciones entre naciones o países a través del diálogo, las negociaciones y otros métodos prácticos. La diplomacia nos proporciona un marco estructurado para el diálogo y la negociación, permitiendo mitigar tensiones y evitar que los conflictos escalen hacia la violencia. Su papel es esencial en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, no solo en momentos de crisis, sino también en la preservación del orden internacional. Esto puede ser mediante acuerdos, alianzas y normas compartidas. Contribuye a la promoción del entendimiento mutuo entre diversas culturas, gobiernos y sociedades, fortaleciendo la cooperación en un mundo cada vez más interconectado, como ya les había mencionado. Mis compañeras Itzel y Jacqueline les hablarán a continuación de otro tipo de diplomacia que a lo mejor no conocían, así que las dejo con ellos. Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí. Me gustaría comentarles que hay un tipo de diplomacia que es en lo personal muy increíble para mí, y es la diplomacia cultural, en donde los países promueven su propia cultura e intereses en el extranjero. Básicamente consiste en difundir ideas, valores, tradiciones, creencias y otros aspectos culturales para fomentar el entendimiento y fortalecer las relaciones con otros. Dentro de esta diplomacia encontramos cosas muy variadas, desde la enseñanza de idiomas y los intercambios de estudiantes, hasta la exportación de música y cine en el turismo o actividades culturales como exposiciones y festivales. Es importante recordar que el fomento de la cultura en el exterior sirve a los objetivos de la política exterior del país, y también que la diplomacia cultural no debe confundirse con la propaganda. La propaganda busca moldear percepciones para lograr ciertos objetivos, mientras que la diplomacia cultural forma parte de la diplomacia pública, y lo que busca es promover interés genuino sobre el país mediante acciones culturales. Esta diplomacia pública, a su vez, es una herramienta del llamado poder blando. El cine y la música son una parte muy importante de la diplomacia cultural. Un ejemplo es Estados Unidos, que ha dominado la industria cinematográfica con Hollywood y que sigue siendo una referencia mundial. El cine, y como cualquier arte, transmite ideas políticas, algo que ha generado críticas. Durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Europa del Este, ellos recibieron la ofensiva cultural de Occidente. No solo cine, sino también rock y jazz. Aunque su distribución estuviera prohibida, el impacto de grupos como The Beatles en el pueblo soviético muestra cómo los artistas pueden convertirse en embajadores culturales sin proponérselo. Pero no solo Europa o Estados Unidos han usado bien estas herramientas. México con su gastronomía y folclore, Japón con el sushi, el anime y los videojuegos, y más recientemente Corea del Sur con el fenómeno global del K-pop. Han mostrado el poder de proyectar su identidad al mundo y fortalecer su reputación internacional a través de su cultura. Mi compañera Jacqueline les va a hablar de un caso emblemático muy interesante. Jacqueline, te cedo la palabra. Gracias, Itzel. Así es, chicos. La diplomacia cultural es un tema muy importante y un caso emblemático es la diplomacia del panda, una de las prácticas más famosas del mundo. Consiste en que el gobierno chino presta pandas gigantes a otros países como símbolo de amistad, cooperación científica y buena voluntad. En China, los pandas son un tesoro nacional, así que enviarlos al extranjero no es solo un gesto ecológico, sino una estrategia diplomática muy cuidadosa. Este mecanismo comenzó a mediados del siglo XX, entre los años 50 y 70. China regalaba pandas a países con los que quería fortalecer relaciones políticas. El caso más famoso ocurrió en 1972, cuando Estados Unidos recibió a Ling Ling y Xin Xin, después de la histórica visita de Nixon. Para millones de personas, esos pandas simbolizaron el acercamiento entre ambos países. En los años 90, la estrategia cambió. China dejó de regalarlos y empezó a prestarlos mediante acuerdos científicos, normalmente de 10 años. Estos acuerdos incluyen investigación conjunta, conservación del hábitat y reproducción. Incluso las crías nacidas fuera
siguen siendo propiedad de China y deben regresar. A través del panda, China ejerce poder blando, proyectando una imagen amable, pacífica y comprometida con la conservación. Además, genera vínculos emocionales, mejora su reputación internacional y fortalece relaciones políticas y económicas. Los zoológicos que reciben pandas suelen batir récords de visitantes, aumentan los programas educativos y la cobertura mediática se dispara. También reflejan tensiones diplomáticas. En los últimos años, algunos pandas fueron devueltos a China desde Estados Unidos en medio de desacuerdos políticos, mostrando que estos animales son indicadores de la relación bilateral. La diplomacia del panda es un ejemplo claro de cómo un símbolo cultural puede convertirse en una poderosa herramienta diplomática en el mundo actual. Ahora, pasamos con mi compañero Arturo, que nos tiene una cápsula informativa muy interesante. Bienvenidos a esta cápsula informativa. Hoy hablaremos de un tema que está transformando cómo los países se relacionan. ¿Quieren saber qué es? Es la diplomacia digital. Esta es un uso de tecnologías de información o plataformas digitales, incluso redes sociales, para tareas diplomáticas. Es mucho más que solo unos cuantos simples tweets de embajadas. Esto sería algo más como un nuevo frente estratégico, pero tan importante como la diplomacia tradicional. Y es que verán, antes las embajadas dependían de comunicados o conferencias, inclusive negociaciones cara a cara. Pero es que ahora es mucho mejor, los gobiernos actúan en un entorno donde la información circula en segundos. Imagínense qué rápido es, ya que cualquier mensaje puede volverse global y la opinión pública se forma en pantallas y algoritmos. Es en esta parte donde ya se ve presente la diplomacia digital. Diría que uno de sus pilares es la comunicación directa con la ciudadanía, ya que países como Estados Unidos, Corea del Sur, o incluso aquí en México, usamos estas redes sociales para informar, contrarrestar desinformación y, ¿por qué no?, proyectar una imagen positiva. Y es que es así que el diplomático se convierte en un actor público y también en un comunicador estratégico. Otro aspecto clave a mencionar es la ciberseguridad y la regulación digital, la protección de datos, muy importante también los ciberataques, y la manipulación de información. Todo esto vienen siendo retos diplomáticos. Y bueno, ¿qué se puede hacer para esto? Los países negocian normas para regular la inteligencia artificial. También que se haga un uso ético de tecnologías y que se pueda presentar seguridad en el ciberespacio. Es, digamos, una nueva especie de derecho internacional, el cual está siendo construido en tiempo real. También quiero agregar que la diplomacia digital abarca cooperación tecnológica, acuerdos de conectividad, innovación, también educación digital y a veces transferencia de tecnología, ya que todo esto es esencial para enfrentar desastres, pandemias o, muy feas crisis humanitarias, donde, de forma sorprendente, la información rápida tiene la capacidad de poder salvar vidas. Lo malo es que todo esto plantea ciertos desafíos desde mi punto de vista, ya que es muy fácil que se presente desinformación, y esto además provoca que haya una desconfianza, y es que la brecha digital, que excluye a comunidades enteras, puede volverse gigante. También la concentración del poder en pocas empresas tecnológicas. Esto influye en cómo los gobiernos se comunican y son percibidos. Ahora, mi compañera Megan a continuación nos hablará de uno de los mayores desafíos de esta diplomacia. Así que vamos contigo, Megan, te escuchamos. Uno de los mayores desafíos de la diplomacia digital hoy es la falta de un marco internacional claro y vinculante para regular los ciberconflictos entre estados. A diferencia de las guerras convencionales, donde existen tratados como las convenciones de Ginebra o normas sobre armamento, en el ciberespacio no hay reglas universales que definan qué constituye un ataque, qué es legítima defensa o qué límites deben respetarse. Esto genera tres problemas principales. Primero, la ambigüedad jurídica. No está claro cuándo un ciberataque equivale a un acto de guerra.
Esto permite que los estados realicen operaciones encubiertas, como hackeos, espionajes o sabotajes a infraestructura, sin consecuencias diplomáticas claras. Número 2. Escalada y atribución dudosa. A diferencia de un ataque físico, en el ciberespacio es difícil identificar con certeza al responsable. La falta de mecanismos internacionales de verificación provoca confusión, acusaciones cruzadas y riesgo de escalamiento, incluso entre potencias. Número 3. Vacío normativo y crecimiento de amenazas. Mientras no exista un acuerdo global, cada país establece sus propias reglas. Esto favorece la proliferación de ciberejércitos, armas digitales, ransomware patrocinado por estados y ataques a hospitales, bancos o sistemas eléctricos sin consecuencias legales claras. En resumen, el reto es enorme. El mundo ya vive en un escenario donde los ciberataques son cotidianos, pero la diplomacia internacional aún no ha logrado construir un tratado global que regule estas nuevas formas de conflicto. Este vacío se ha convertido en uno de los temas más urgentes y complejos de la diplomacia del siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí, chicos, y compartirnos tantos conceptos tan importantes. Con esto llegamos al final de este episodio. Hoy recorrimos varias formas de diplomacia y entendimos que, más que un concepto político, nos funciona como una herramienta esencial para mantener el equilibrio y la cooperación entre países. Ahora sabemos que la diplomacia es el arte del diálogo y de la negociación. Aquí aprendimos que gracias a ella es posible evitar que los conflictos escalen, mantener la paz y construir acuerdos que permiten convivir en un mundo cada vez más interconectado. La diplomacia cultural, una dimensión que nos recordó que la cultura también es una forma de relación internacional. Por los idiomas, la música, el cine, la gastronomía, festivales e incluso programas de intercambio que ayudan a generar un entendimiento y a proyectar una imagen positiva de nuestro país o en general de los países. Finalmente exploramos la diplomacia digital, ¿no? Un terreno nuevo donde la tecnología, las redes sociales, incluso la información instantánea nos ayudan a transformar la forma en que los estados se comunican. Identificamos sus desafíos, que podemos verlos como la desinformación, los ataques cibernéticos, también la falta de normas globales que regulen estos conflictos. Bueno, a mí me encantaría tener una reflexión final donde podemos decir que la diplomacia en todas sus formas sería una mezcla de comunicación, estrategia, cultura y sobre todo tecnología actualmente. Sin importar la carrera, hoy necesitamos habilidades para dialogar, analizar información, comprender el entorno global y comunicar de manera efectiva. La diplomacia nos ayuda a construir puentes, a buscar soluciones y a pensar en el impacto que tienen nuestras acciones en un mundo interdependiente. Bueno, chicos, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a seguir explorando cómo la diplomacia en todas sus formas sigue moldeando el mundo en el que nosotros vivimos actualmente. Hasta la próxima, espero que les haya gustado este episodio.